Buenas tardes. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica. ¿Nos recuerdan algo? ¿Quién no quiere recordar sobre qué tratamos la clase pasada, que fue el último que tuvimos viendo? Lisbeth, a ver. Bien, en la última clase estuvimos viendo el capítulo 2, la introducción, y en este estuvimos viendo las 8 partes de la introducción. El primero, que es el tema o definir el tema; el segundo, el planteamiento del problema; el tercero no lo tengo; el cuarto era la sistematización del problema, objetivo general, objetivos específicos, y los demás, profe, no los tengo. ¿Qué más? Bueno, entonces, estábamos en la introducción, ¿verdad? Por lo que le falta completarlo, pues el primero es la delimitación del tema, ¿verdad? Que ahí se trata junto con lo que es la definición del tema. Eso es lo que está en el título. Definir es decir el nombre del tema que tú quieres trabajar. Causa del deseo, de la violencia infantil. Entonces, si la ubica en tiempo y en espacio, en tal barrio, en tal colegio, en tal sector, entonces eso es delimitar, ponerla en un lugar, en un tiempo y en un grupo. Por ejemplo, en estudiantes de la UAS, ahí está el lugar, la UAS, durante el 2020. Ahí está el tiempo y está en quiénes, en estudiantes. Buscar en quiénes, dónde y cuándo, eso es delimitar. Decir qué es lo que me interesa, eso es definir el tema. Si yo busco, por ejemplo, nivel de consumo de alcohol y digo en el barrio La Sursa, en los padres de familia durante el 2020, ahí está delimitado. ¿Dónde? En La Sursa. ¿Cuándo? En el 2021. ¿En quiénes? En los padres del barrio, algo así. Entonces, cuando yo sé dónde voy a ir a hacer la investigación, eso es la delimitación, y el tema de interés es la definición. Se dice que la definición es importante, el objeto, que es lo que te interesa, el aspecto, que es qué te interesa de ese tema. El tema puede ser estudiado desde muchos puntos de vista. La historia del tema, la consecuencia, las causas, los tipos, las clasificaciones. Entonces uno busca la parte que a uno le interesa. Eso es el aspecto y eso es el aspecto y el enfoque que tenga que ver con tu carrera. De tal manera que los especialistas siempre hablan de 6 cosas. 3 elementos de delimitación: objeto, aspecto y enfoque. Perdón, de definición. Y 3 elementos de delimitación. La delimitación es el tiempo, el espacio y el en quién. Después viene lo que son el segundo paso de la introducción, es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema hemos visto que hay 4 párrafos, ¿verdad? Párrafo de síntomas, qué es lo que está pasando, qué es lo que tú ves, allí donde tú hiciste la delimitación, allí donde tú aterrizaste tu trabajo, dijiste, voy a trabajar en la universidad, en estudiantes de comunicación. ¿Qué tú estás viendo en esos estudiantes? ¿De dónde viene ese problema? Eso es el párrafo de causa. Y si sigue así el problema, ¿a dónde va a llegar? Esas son las amenazas. Hay 3 párrafos: un párrafo de causas, un párrafo de síntomas, un párrafo de causa y un párrafo de amenazas. Que tú lo que estás estudiando es la violencia de género en el barrio La Sursa, qué sé yo, eres jóvenes, casada del 2020 del 2018 al 2021. Bueno, entonces, ¿qué tú estás viendo en ese barrio, en esas mujeres que tú quieres estudiar a esas mujeres? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cuáles son las causas de eso que tú estás viendo, de esa violencia? Es el párrafo de causa. ¿Qué pasa si el problema sigue como va? De continuar esta situación, es el párrafo de amenaza o de pronóstico. Se habla de un cuarto párrafo, que sería como coger el mismo tema
y presentarlo como propuesta de solución. Ahí tenemos entonces dos pasos de la introducción. El tema, definido y delimitado. El tema con sus 3 elementos de definición y sus 3 elementos de delimitación. Primer paso. Segundo paso, tratamiento del problema con sus 4 párrafos. Síntomas, causas, pronóstico y control de pronóstico. Después de esos 2 pasos viene lo que se llama las preguntas. Y después de las preguntas, los objetivos. Las preguntas son 2 pasos. El primer paso es la gran pregunta. La pregunta es el tema de la tesis convertido en pregunta. Si tu tesis se llama nivel de consumo de nicotina en el capotillo, o sea, nivel de consumo de nicotina en el capotillo, pues tú tienes que preguntar eso mismo. ¿Cuál es el nivel de consumo de nicotina en capotillo? Ah, que tu tema se llama causas de la violencia de género del barrio de la Sursa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son las causas de la violencia de género del barrio de la Sursa? En otras palabras, tú coges el tema y lo conviertes en pregunta. Porque la tesis se puede entender como un libro que tú escribes para responder una sola pregunta. ¿Cómo se llama esa pregunta? Lo vamos a decir ahora. Formulación del problema. Es el paso 3. Formulación del problema. Es el nombre del tercer paso. Es la gran pregunta, que es la que por la cual se hace toda la tesis. Toda la tesis responde a una sola pregunta, repito, que se llama formulación del problema. No es otra cosa que el mismo tema convertido en una gran pregunta. Cuando tú has terminado ese tercer paso, el primero es delimitación del tema, donde está la definición. El segundo es el planteamiento del problema con sus 4 párrafos. Síntoma, causa, pronóstico y control de pronóstico. El tercer paso es la gran pregunta, llamada formulación del problema. El cuarto paso de una buena introducción de tesis es la sistematización del problema. Son las preguntas pequeñas. No son pequeñas, pero son más pequeñas que la gran pregunta. La gran pregunta se rompe en otras preguntas más pequeñas. ¿Cómo uno sabe si las preguntas pequeñas están bien hechas? Porque cada una de las preguntas pequeñas viene a responder. Porque es como si tú rompieras la gran pregunta en preguntas más pequeñas. Cuando tú respondes una pregunta pequeña, estás respondiendo a la gran. Por ejemplo, si yo digo, nivel de consumo de nicotina en el barrio de la Sursa, y yo me pregunto, ¿qué tanto consumen las mujeres? ¿Qué tanto consumen los hombres? ¿Qué tanto consumen los niños? ¿Qué tanto consumen los jóvenes? Todas esas preguntas responden a una sola pregunta. ¿Qué tanto se fuma? ¿Qué tanto se consume? Y si tú pones una pregunta en tu tesis que diga, ¿y por qué consumen tanto? Lo dañaste, porque tu tesis no es causa del consumo. Tu tesis es nivel de consumo, ¿qué tanto consumen? Entonces tú tienes que poner preguntas que repitan qué tanto consumen. Ah, no, profe, pero es importante saber por qué consumen. Exacto, yo no digo que no, pero tú puedes poner 1 o 2 hojas sobre por qué consumen tanto, pero no, tú no puedes poner un objetivo, una pregunta de investigación, porque entonces cuando viene a ver te meten el anuncio y me descuida la película, te meten una parte de un tema que no es el tema. Las preguntas que hay que hacer son todas del tema. Todas las preguntas tienen que responder al tema. ¿Cuántas preguntas de sistematización tiene que tener una tesis? 3 preguntas. Es lo tradicional. Se suele acostumbrar 4 y hay quienes ponen 5. Ya 5 es como el máximo en el normal de los casos. El 3 es lo mínimo. 2 no se aceptan. 3 es lo mínimo. Podríamos decir que 4 es el promedio, pero casi siempre son 3 preguntas. Ahora bien, hay gente que hace 15, 11, 12 preguntas y no sé con qué tipo de asesores se encuentran, ¿verdad? Porque hay tesis que son como abrumadoras. Tú tienes que pensar que una pregunta es como un capítulo de la tesis. Y una tesis lo que tiene normalmente son 3 capítulos, 4 capítulos o 5 capítulos. Pero una tesis no es libro de 10 capítulos. Medio de 60 páginas. Una tesis normal son 60 páginas
3 capítulos desarrollados. Una tesis normal. Entendida como un libro. 60 páginas, 3 capítulos de desarrollo. Bueno, entonces, la pregunta que tú tienes que poner son los capítulos que tú vas a responder. Entonces, repetimos que para que la pregunta esté bien hecha, tú tienes que fijarte a ver si responde a la gran pregunta que se llama formulación del problema. Con eso hemos visto el cuarto paso. El primero, definición y delimitación del tema, con sus 6 párrafos. El segundo, planteamiento del problema, con sus 4 párrafos. El tercero, formulación del problema, convertir el tema en pregunta. El cuarto, sistematización del problema. Las preguntas que van a llenar la tesis, ¿no? Que se desprenden de la pregunta llamada formulación. Quinto paso, objetivo general. Y sexto, objetivos específicos. Son 8, faltan 2, pero los 2 que hemos dicho ahora son objetivo general y objetivo específico. ¿Qué es el objetivo general? Es lo mismo que el tema. Es lo mismo que la gran pregunta. Solo que en vez de tú decirla como una pregunta, que es la formulación es una pregunta, o decirla como un tema, que es el título, lo dice como una meta, un propósito que tú vas a alcanzar. Por ejemplo, si mi tesis se llama nivel de aburrimiento de los muchachos que cogen clase con el profesor Martín, ese es mi tesis, el gran título de mi tesis. ¿Cuál es la formulación del problema? ¿Cuál es el nivel de aburrimiento de los alumnos del profesor Martín? Es lo mismo que un profe, sí es lo mismo, solo que la formulación es una pregunta y en el tema, en el título, es un anuncio. Ah, pero ahora vamos para el objetivo general. ¿Y qué es el objetivo general? Lo mismo, pero dicho de otra manera. El objetivo, todos los objetivos comienzan con un verbo infinitivo. Entender, conocer, investigar, averiguar, identificar. Entonces uno dice, identificar el nivel de aburrimiento de los alumnos que cogen clases con el profesor. Pero usted está diciendo lo mismo. Exacto, yo no he respondido a la pregunta. No sé por qué algunos creen que cuando uno crea un objetivo, uno está respondiendo. Un objetivo no es una respuesta, un objetivo sigue siendo pregunta. Profe, ¿cuántos años te tiene? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se llama la tesis? Años del profesor Martín. ¿Cuál es la formulación del problema? ¿Cuántos años tiene el profesor Martín? Y el objetivo general, determinar los años del profesor Martín. Conocer los años del profesor Martín, investigar los años. Profe, usted no está respondiendo nada. Es que el objetivo no responde. El objetivo te dice la pregunta en forma de meta, en forma de proyecto, en forma de propósito. Si tú cometieras el error de responder y dijera, el profesor Martín está entre los 50 y 60, entonces vamos a poner 55 años promedio. Eso no es un objetivo. Eso es una hipótesis. Cuando tú respondes la gran pregunta, así es que se hace una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta no probada. Una hipótesis es una respuesta tentativa, mientras tanto, hasta que lo podamos probar. Entonces, fíjense que ya metí a la hipótesis que pertenece al capítulo 3 de la tesis, ya explicando un poquito, pero bueno, para diferenciarla de lo que son objetivos, porque un objetivo no es una respuesta, sino que es decir la pregunta en forma de meta. Bueno, ya expliqué el objetivo general. ¿Y los objetivos específicos? Bueno, es lo mismo. Lo que hicimos con el tema y con la gran pregunta que lo convertimos en un objetivo, ahora, en los objetivos específicos, lo que vamos a hacer es coger las preguntas que se llaman sistematización del problema. El número 4, ¿recuerdan? Que son 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas. Y yo voy a coger esa pregunta, le voy a borrar el signo de interrogación y le voy a quitar el interrogativo. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Y le voy a poner delante un verbo infinitivo. No es así tan bárbaro, pero así hay que entenderlo para uno no perderse. Si uno de los temas tuyos es, mi tesis es nivel de consumo de nicotina en la UAS. Entonces tú dices, una pregunta es, ¿qué tanto fuman los muchachos de término? Y otra pregunta, ¿qué tanto fuman los muchachos, ¿cómo se llaman los que inician en la UAS? Los muchachos de inicio.
¿O qué tanto fuman los muchachos cuando se están examinando en tiempo de examen? Entonces, algo así. Cuando tú, fíjate que toda esa pregunta es la misma pregunta de investigación. ¿Cuál es el nivel de consumo de nicotina de los estudiantes de la UAS? Ahora bien, si tú tienes esa pregunta, ¿qué es un objetivo específico? Si mi pregunta es ¿qué tanto fuman los muchachos de inicio, los alumnos de inicio? Entonces yo podría preguntar y identificar el nivel de consumo de los muchachos de inicio. Ese sería convertir el objetivo. Yo lo que hice fue quitarle el qué, cómo, cuándo y quitarle los signos de interrogación y convertirlo en objetivo. ¿Qué tanto fuman los muchachos de término? Identificar, conocer el nivel de consumo de los muchachos de término. De alguna forma, repetimos, es decir lo mismo, pero en sentido. ¿Y cuántos objetivos específicos tienen que haber? La misma cantidad de preguntas que hay de objetivos generales, de objetivos de sistematización del problema. Desde que yo veo que una tesis tiene 3 preguntas y 7 objetivos, yo ni lo leo. Yo digo, eso está mal. Profe, pero usted ni lo ha leído para saber si eso está mal. Es que no hay que leerlo. Es que si tú me pones 7 objetivos y hay 3 preguntas, tú no has convertido la pregunta en objetivo. Tú inventaste nuevos objetivos. Entonces, ¿qué es un objetivo? Coger la misma pregunta y darle forma de objetivo, porque tú nada más tienes 3 preguntas. Si tú tienes 7 objetivos, como que tú tienes 7 capítulos de tesis, y tienes 3 preguntas, es que tienes 3 capítulos de tesis. ¿Tiene 3 o tiene 7? Bueno, o te faltan preguntas, o pusiste objetivos de más, y normalmente los objetivos que pusiste no para las preguntas que están ahí, son cosas diferentes. A veces eso es bueno, porque cuando el muchacho no está claro de cuáles son las preguntas que quiere responder, tú le dices al muchacho, escoge la pregunta que realmente respondan a lo que tú quieres hacer con tu tesis. Porque, y elimina las preguntas que tengan menos que ver con el tema que a ti te interesa. Entonces así tú afinas, convierte los objetivos en preguntas, los objetivos que te interesen, o convierte las preguntas que están de más en objetivos. Bueno, entonces eso es, ¿cuál pasos estamos hablando? Hoy y mañana, al lunes. Me disculpan, estamos aquí convulsionados. La abuela, que es la dueña de la casa, ahí tiene personas aquí trabajando y arreglando el radio. Entonces hay una bulla de fondo que yo no puedo evitar. Bueno, paciencia. Entonces, el otro temita, el otro paso después que uno ha terminado con los objetivos se llama contextualización. Los 2 pasos que faltan son contextualización y justificación. Contextualización y justificación. ¿Cuáles son los 8 pasos de la introducción? Definición y delimitación del tema, el primero. El segundo, planteamiento del problema con sus 4 párrafos. El tercero, formulación del problema, la gran pregunta. El cuarto, sistematización del problema, las preguntas que serán los capítulos de la tesis. El quinto, yo dije el cuarto, sistematización, era formulación. Formulación del problema. ¿Cómo es? Primero, delimitación. Segundo, planteamiento. Tercero, formulación del problema. Cuarto, sistematización del problema, las preguntas. Quinto, objetivo general. Sexto, objetivos específicos, es convertir las preguntas en objetivos. Séptimo, que es que vamos a explicar ahora, contextualización y por último, justificación. ¿Qué es la contextualización? Bueno, es tirar como una, háblame de allí, como tírame una foto, descríbeme, háblame de allí donde tú vas a hacer la investigación, allí donde tú hiciste la delimitación y el planteamiento del problema. Que yo voy a estudiar con estudiantes de la UAS, con estudiantes de término de la UAS en el 2018, y tú en el planteamiento viste, qué sé yo, que los síntomas, la causa. Bueno, ¿dónde tú vas a estudiar? En la UAS. Descríbeme la UAS, ¿qué es una UAS? Entonces tú me pones ahí, ¿dónde está la UAS? ¿Cuál es la historia de la UAS? Las autoridades, el ideario, la visión, la misión, los valores, con cuánta matrícula cuenta, con cuántos profesores tiene. Háblame un poco. Háblame en una hoja, no más de 2 páginas, de qué es eso.
allí donde tú vas a estudiar. Ah, no, que yo voy a estudiar el nivel de consumo de alcohol en Capotillo, durante el 2008. ¿Qué es eso de Capotillo? Ah, un barrio en la parte alta de la ciudad. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuáles son los barrios que tiene al lado? ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Kilómetros cuadrados tiene? ¿Cuál es su población? ¿Cuántos clubes tiene? ¿Cuántas amas de casa? ¿Cuántos partidos políticos? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos grupos juveniles? Si hay deportes, cuál es el nivel, cómo la gente se gana la vida, qué clase de gente hay ahí, clase alta, clase media, Bueno, entonces, hacerme un retrato, eso es contextualización. Contextualizar no es historia, no es marco histórico, no hay antecedentes históricos, aunque tú hagas un poco de historia. Contextualizar es ubicarme en el lugar donde tú vas a hacer la investigación, ubicarme, hablarme de ese sector o de esa institución, cuándo comenzó, a qué se dedica, cuáles son sus competencias, sus tareas, etc. Eso es contextualización. Y después, por último, de la contextualización, tú me tienes que hacer una justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Para qué sirve mi tesis, mi trabajo de grado, mi monográfico? ¿Para qué sirve? Es importante afinar ese para qué en dos preguntas. ¿A quién beneficia? Eso se llama el beneficiario directo. ¿Quién es el beneficiario directo? Aquel que le conviene, cuando yo termine de hacer mi tesis y lo convierta en un libro, a ese le conviene comprar mi libro. ¿Y por qué le conviene? Ah, porque yo le voy a dar estas informaciones. Entonces, ¿qué es justificar? Encontrar al beneficiario y encontrar el beneficio. A nivel de consumo de alcohol en la UAS. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Bueno, esta tesis es importante para los vendedores de alcohol, para que sepan qué tanto qué clientela pueden encontrar en la UAS. También esta tesis puede servir mucho a las autoridades académicas y a las autoridades que quieren controlar el alcohol en la universidad, porque le va a brindar estas informaciones. Bueno, ahí yo puse dos justificaciones contradictorias, pero ¿qué es una justificación? ¿A quién beneficia leer mi tesis? ¿Y cuál es el beneficio que le trae? Porque si no hay ningún beneficio, ¿para qué tu diablo va a hacer una tesis que a nadie le interesa, a nadie le importa o a nadie le va a dar ningún beneficio? O sea, para eso a literatura o a un cuento, pero si tú estás haciendo tesis, se supone que tiene que ver con tu carrera y tú brindas, aunque nadie la utilice, un aporte, un beneficio y existen unos beneficiarios, alguien, un grupo de personas que pueden beneficiarse con lo que tú estás haciendo. Estos son los pasos de una introducción bien hecha. Esto también se le llama, metodológicamente, se le llama validez de criterio. ¿Qué uno hace con la introducción? Poner en claro en la cabeza lo que tú quieres. ¿Cuáles son mis preguntas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es el interés que se tiene? ¿Para qué sirve? Eso es la justificación. ¿Dónde yo voy a estudiar mi tema? Eso es la delimitación y el planteamiento del problema. Entonces, es como poner en claro tu cabeza de qué tú quieres y qué tú vas a hacer. ¿Quién puede hacer una validez de criterio o una introducción bien hecha? Bueno, los iniciados. ¿Qué es un iniciado? Aquel que está acabando una carrera. Si yo me pongo a hacer una introducción de tesis de medicina y se la presento a unos médicos, lo más probable es que comiencen a reírse de mí. ¿Y qué es la gripe? ¿Y cuándo comienza la gripe? Lo más probable es que se van a reír porque esos no son los términos que ellos utilizan. Ellos manejan una terminología, una historia, unos conceptos y lo saben decir porque ya ellos pertenecen a esa área. Y si, por ejemplo, yo me pongo a hacer una tesis de astronomía, aquí en República Dominicana no se estudia astronomía, y aunque se estudie, yo no soy de la carrera de astronomía. Lo más probable es que cualquier astrónomo que lo lea diga, ¿qué idiotez? Eso no es una tesis, eso son disparates. Entonces, ¿quién puede hacer una tesis de medicina? El que está terminando medicina. ¿Quién puede hacer una introducción de física? El que está estudiando física. ¿Quién puede hacer una introducción de matemática? El que está estudiando matemática, que el profesor la ve y dice, sí, ese tema es importante. Que el químico lo ve y dice, sí, ese tema es importante estudiar. El psicólogo lo ve y dice, sí, ahí se estudia. Porque ya están afinados, ya saben cómo manejarse en medio de esa área.
Bueno, hemos hablado hoy, el tiempo se nos acabó, quedan ahí 2 minutitos. Hemos hablado hoy de lo que se llama la validez de criterio y de la introducción, que no es lo mismo que la introducción que viene de colegio, de que como usted está, profe, que espero que le guste la lectura, y mi tesis va a tratar primer capítulo, segundo capítulo. No, no es eso. Aunque esa introducción también la hace, pero eso no es lo que se pide en metodología. Se pide esa de la que hemos hablado hoy. Bueno, para la próxima clase hablaremos del capítulo 2 que se llama marco de referencia. Entonces, si quieren adelantarse, estudiense eso, marco teórico, marco conceptual, marco de referencia, citas directas, citas indirectas. Entonces, nos iremos un poquito por ese ámbito. ¿Alguno faltó por la lista? Yajaira. Yajaira. Ernesto Vargas. Okay. Ernesto Vargas, profe. Sí, ok, voy para allá. Primero, Corporán Yajaira presente. Sí, Vargas exacto. y Vargas Ernesto. Vargas Vázquez, presente. ¿Alguien más faltó por la lista? Profesor Rapsari Abreu. Escribe por WhatsApp. Abreu Núñez. Rapsari. No, Abreu Rodríguez. Rodríguez Rapsal, presente. Rapsal. Sí. ¿Núñez qué? Yo soy de Trinidad, maestro. Trinidad. Sí. Trinidad Reyes, presente. ¿Alguien más? Adiós.